Cuando un hispanista radical quiere culpar a los anglosajones por la fractura de Hispanoamérica tras las independencias, o como a ellos les gusta llamarlo, balcanización, me da mucha gracia, pues demuestra la falta de análisis, la falta de conocimiento y el odio tan grande que le tienen al imperio inglés que no pueden simplemente aceptar que muchas de las razones de esta fractura comenzaban en el mismo imperio español, incluso antes de que se gestaran las independencias. Así es, suena increíble, pero el imperio español no fue perfecto. Y ahí tienes como ejemplo al pedazo de tierra inmenso de 8.5 millones de kilómetros cuadrados que llamamos Brasil, que mantuvo la mayor parte de su extensión desde que era parte del imperio portugués hasta su independencia. Y así como en las independencias hispanoamericanas, los ingleses apoyaron la independencia de Brasil e intervinieron de igual manera. Entonces, ¿por qué razones Brasil conservó su unidad territorial cuando otros países de Latinoamérica se fragmentaron? Entre una de las razones de mayor peso se encuentra el hecho de que el proceso de independencia en Brasil fue mucho menos problemático que en los países hispanoamericanos. Mientras que en Hispanoamérica se enviaron extensas tropas militares, varios de los cuales estaban muy entrenados y habían participado en las guerras napoleónicas, en Brasil no hubo más de unos cuantos intentos de la corona de calmar las revoluciones como la que mandó a sublevarse el general Jorge Áviles, con 2.000 militares al mando de Portugal que fueron rápidamente vencidos por 10.000 civiles armados de Brasil, entre otros casos de resistencia, y la cantidad de tropas enviadas desde la península ibérica eran bajas en comparación a las que envió España para controlar las independencias hispanoamericanas. Esto también se debió al sentimiento casi mayoritario que tenía la población brasileña por querer independizarse, mientras que en Hispanoamérica las opiniones estaban muy divididas entre sus habitantes. Otra razón de gran importancia se encuentra en la administración territorial centralista que tenía Brasil. Aunque Brasil estaba dividida en 3 estados diferentes que incluían el estado de Gran-Pará, el estado de Maranhão y el estado de Brasil, para 1773, por decreto supremo del Reino de Portugal, los 3 estados se unifican bajo un mismo poder administrativo con capital en Río de Janeiro, lo cual permite mantener el poder político y administrativo centralizado incluso después de las independencias, evitando así posibles fracturas de grupos reaccionarios con ideas distintas en otras zonas. Por otro lado, y aquí es donde considero que surge principalmente las fracturas en Hispanoamérica, el Imperio Español en América estaba dividido en 4 virreinatos: Nueva España, Perú, Nueva Granada y Río de la Plata, y a su vez en varias capitanías y gobernaciones, que eran bastante independientes entre sí. Esto, además de crear una situación política muy diferente para cada virreinato e incluso diferente para cada capitanía y gobernación, creaba desarrollos culturales muy distintos entre sí, los cuales se hacían aún más diferenciados tomando en cuenta la cantidad de diversidad cultural que existía por los pueblos indígenas que abundaban en toda Hispanoamérica y que formaron parte de los virreinatos. Esto creó la fórmula perfecta para que al momento de existir un vacío político tras la toma de España por las fuerzas napoleónicas, surgieran distintos focos en distintas partes de Hispanoamérica con distintas razones para pedir las independencias. Y es que esta forma de gobernar una zona tan extensa era realmente una grandiosa idea y fue la razón por la cual el Imperio Español pudo controlar esa extensión territorial por tanto tiempo, pero al mismo tiempo era una forma de gobernar peligrosa, ya que, como podemos ver en la extensa historia de los virreinatos, las revueltas y las revoluciones estaban a la orden del día, y por supuesto esto hacía mucho más difícil volver a conseguir la recuperación del territorio. Es aquí donde sucede la fractura, ya que cada independencia se desarrolló por razones distintas, creándose diferentes instituciones de gobierno con ideales muy distintos entre sí. Venezuela y luego Ecuador separan caminos con Colombia luego de que la única persona que realmente quería la unidad no solo de la Gran Colombia, sino de toda Hispanoamérica falleciera. Por supuesto hablamos de Simón Bolívar, un personaje al cual se le suele llamar déspota por autoproclamarse como dictador de la Gran Colombia. Lo que pocos entienden es que esta medida es tomada como una medida para centralizar el poder y evitar lo que él ya estaba viendo venir: la inevitable separación de Venezuela y Quito por sus gobernantes, quienes tenían ideas diferentes que Colombia para la formación de una república. Ni siquiera convocando a varios países latinoamericanos en un congreso en Panamá, Bolívar logró hacer entrar en acuerdos a algún país para su unión. Esta separación de intereses se da por iniciada en las diferencias tanto políticas como circunstanciales y culturales que existían en cada gobernación desde que el Imperio Español tenía control de Hispanoamérica. Por último, y en esto sí recae la culpa en los gobernantes que lucharon por las independencias, la separación de Hispanoamérica se da debido al deseo de crear una república, la cual era una idea nueva, que no toda la población quería, y era una idea
que creó muchas diferencias sobre cómo debía formarse tal república, por lo que muchos estados se terminaron dividiendo entre sí. Tal fue el caso de los países centroamericanos. Por otro lado, el Imperio de Brasil se independiza bajo la administración de una monarquía constitucional unitaria, es decir, un poder más centralizado y a la vez más conocido para el pueblo, por lo cual tuvo una mayor aceptación. Esta monarquía constitucional se crea también gracias al viaje que hace el rey de Portugal, Juan VI, a Brasil, tras la inminente invasión napoleónica a Portugal. Una vez se logra recuperar Portugal de Francia, Juan VI viaja de vuelta a Portugal, un poco obligado porque le encantó Brasil, pero deja a su hijo Pedro, quien luego se convertiría en Pedro I, el emperador de Brasil, y siguiendo el deseo de su pueblo, proclama la independencia de este estado. Por otro lado, el rey de España, Fernando VII, decide no seguir la decisión del rey de Portugal y se queda en la península, por lo que tampoco ocurre una toma de control desde América como sí ocurrió con Brasil, y que la verdad pudo haber cambiado la historia de esta fractura o incluso de la separación entera de Hispanoamérica del Imperio Español. Como siempre, gracias por ver. Si te gustó el video no olvides darle like y suscribirte si aún no estás suscrito. Comenta abajo lo que piensas de todo esto.